Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso La violencia política contra las mujeres en razón de género, antes de campaña, en la campaña y después de la campaña, contextos y manifestaciones. Yo soy la doctora Andrea Samaniego Sánchez. Bienvenidos. Ahora en este módulo vamos a hablar del uso de los medios de comunicación y redes digitales en las manifestaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género. Para ello, pues vamos a hablar, para empezar, de qué es la violencia mediática y digital. Cuando hablamos de violencia mediática y digital, tenemos que comprender, por ejemplo, que la violencia mediática es toda aquella publicación o difusión de mensajes a través de medios de comunicación que perpetúan estereotipos de género. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Pues no sé si ustedes se han dado cuenta que luego las mujeres salen en programas de televisión con ropa muy ajustada o que están nada más a cuadro pero no hablan. Ese tipo de estereotipos es de lo que nosotros estamos observando cuando hablamos de violencia mediática. O cuando a una mujer, en el caso de candidaturas, por ejemplo, le preguntan, oye, ¿y tú cómo le haces para llevar a cabo o para llevar a los hijos a la escuela y ejercer tus funciones públicas? ¿Por qué sería violencia mediática? Porque esas mismas preguntas no se las hacen a un hombre, ¿no? Si se las hicieran a un hombre y a una mujer, no habría problema, pero aquí son a las mujeres pensando en estos estereotipos de que las mujeres están encargadas de las labores del hogar o encargadas del cuidado de los hijos, de las infancias, etc. Entonces, esto se puede catalogar como un estereotipo de género, ¿sí? Bien, hay que entender esto, ¿por qué? ¿Y por qué es importante? Bueno, pues con el desarrollo de las TICs, con un entorno digital cada vez más presente en nuestra vida cotidiana, el uso de estos medios, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se hace cada vez más frecuente, se hace cada vez más importante para nuestro desarrollo, para nuestra socialización, para nuestra vida cotidiana. Y esto incluso era antes de la pandemia ocasionada por COVID-19. Entonces, de acuerdo con la ONU, el 73% de las mujeres y niñas han sido víctimas de violencia en espacios digitales. En México, el 13% de mujeres de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia en entornos digitales. Entonces, estamos viendo que las TICs y el entorno digital es cada vez más utilizado, cada vez más frecuente y tiene cada vez más relevancia, pero es un espacio donde se violenta constantemente a las mujeres, ¿sale? Entonces, podemos hablar de que el entorno se ha digitalizado. Las redes sociodigitales cobran mayor notoriedad y tienen más relevancia. Y la violencia que se ejerce en estos espacios es cada vez más notoria, ¿sale? ¿Por qué se da esto? Para empezar, porque en materia electoral no está regulado el uso de las redes sociodigitales, no está regulado en lo general ni para campañas políticas. Entonces ahí ocurren muchos fenómenos que en otros ambientes y en otros espacios sí están tipificados, ¿no? También porque permite el anonimato, ¿no? Entonces muchas veces son bots, muchas veces son agentes pagados, muchas veces no se sabe o se crean portales específicos para denostar a alguna candidata y es en el marco del anonimato. Entonces, esto es importante, tenemos que entender que la violencia mediática es la que se da a partir de los medios tradicionales. La violencia digital es aquella que acontece en el marco de las redes sociodigitales y en el marco de Internet, que no solamente es diríamos la difusión de videos, audios, fotografías de carácter íntimo, sino que el espectro de delitos que se pueden dar en el ambiente digital son mucho mayores. Pero bueno, cuando una mujer ocupa un puesto político o de liderazgo, las notas de prensa, si nosotros nos hemos dirigido o hemos tenido la atención de revisarlas, para que en dónde van enfocadas, qué es lo que hablan de estas mujeres, pues de su apariencia, de sus relaciones personales, de su familia, si se viste bien, qué colores son los que mejor le quedan,
qué apariencia tiene. Hay estudios numerosos e incluso se hacían notas periodísticas de Angela Merkel cuando iba y qué colores utilizaba, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque esto no lo hacen con los hombres, ¿no? Un hombre pudiera vestir de la misma manera todo el año y la prensa no haría una mención. Pero si una mujer se viste de determinada manera, muchas veces la nota de prensa utiliza esa información basada en estereotipos de género y cuenta esto. Con quién tienen relaciones, o sea, cuál es su novio, su esposo, o por ejemplo en las notas periodísticas dicen la esposa de va a postularse para un puesto público, como si ellas no tuvieran un nombre, como si ellas no fueran personas antes de ser esposas de, madres de o parejas de. Y cuando una mujer en prensa o ante una entrevista demuestra no conocer, bueno, pues la prensa es muy dura respecto de esta situación. Entonces, lo que estamos observando es un entorno donde los medios de comunicación y el ambiente digital es cada vez más relevante para nuestra formación, para nuestra socialización, para nuestro desenvolvimiento personal y social, y en ese sentido, en estos ámbitos se está ejerciendo violencia hacia las mujeres que después observaremos se desarrolla también en el ámbito político. Entonces, utilizamos a los medios de comunicación o utilizamos notas de prensa, utilizamos espacios de noticieros para hablar de una mujer por su condición de ser mujer. Utilizamos el ámbito digital, las redes sociodigitales, utilizamos Facebook, Twitter, incluso WhatsApp para difundir información que denosta, denigra o perpetúa estereotipos de género contra una mujer por su condición de ser mujer, ¿no? Ahí vemos todas estas notas o todos estos comentarios de si ella habla bien, habla mal, cómo se viste, cómo camina, etcétera, etcétera, etcétera. E insisto, son cuestiones que para los hombres no son temas, no se dirigen a los hombres de la misma manera que se dirigen a las mujeres en medios de comunicación. Muy bien, y entonces estamos hablando de un entorno cada vez con mayor utilización o con mayor empleo de los medios digitales y de los medios tradicionales, ¿no? De radio, televisión, de prensa y también de los medios digitales como WhatsApp, Twitter, Facebook, en donde pues la información está al día, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de acceder a la información en tiempo real y eso tiene como consecuencia, bueno, una consecuencia positiva podríamos pensar es, tenemos información, cosa que antes estaba muy limitada, muy constreñida, pero ahora de forma negativa, ¿qué es lo que tenemos? Una proliferación de información y si nosotros no tenemos una adecuada alfabetización en el marco digital, pues reproducimos o compartimos información sin verificar. Entonces, ese contexto, ¿qué es lo que ha ocasionado? Pues ocasiona que proliferen las llamadas fake news, las noticias falsas, que tienen la vocación y se crean con la finalidad de mentir, ¿no? No es una cuestión de, ay, no tenía el dato adecuado, no tenía el dato certero, ni mucho menos, sino que se crean exprofeso o con esa finalidad de vamos a mentir. Y en el campo político se crea para denostar a candidatos. Ahora bien, si bien esto ocurre en hombres, o sea que creamos fake news, creamos noticias falsas, o bueno, se crean noticias falsas para denostar a candidatos, para denostar a cierto actor político, lo cierto es que cuando ocurre con una mujer es muchísimo mayor el agravio y es muchísimo mayor la pena social que existe. ¿Por qué? Porque volvemos a esto. Históricamente, culturalmente, se piensa que las mujeres no tenemos que estar en el espacio público. Y es una cuestión histórica, ¿no? De milenios, ¿sale? Muchos siglos las mujeres han luchado por el reconocimiento de sus derechos y hemos luchado constantemente para que esos derechos se nos sigan reconociendo. Entonces,
existe esa idea de que las mujeres no somos buenas para gobernar, no debiéramos estar en el espacio público. Entonces, cuando se proliferan o cuando se propagan noticias falsas que denostan o que dicen que una mujer en un puesto político, en un puesto de cargo de representación o de elección popular, hace mal su trabajo, va a incrementar esa percepción contra las mujeres. Van a decir, ya ven, las mujeres no son buenas porque pues roban, no son buenas porque no hacen bien su trabajo, como si eso mismo o con ese mismo rasero se cuestionara el trabajo de los hombres. Entonces es desproporcionado cuando se ejerce contra una mujer. ¿Por qué? Porque las consecuencias abonan a esta percepción cultural, a esta percepción simbólica de que las mujeres no debiéramos de estar en cargos políticos. Y con el uso tanto de medios tradicionales como de medios digitales o estas nuevas redes sociodigitales, pues se pueden compartir noticias que son falsas de forma muy rápida y que se viralizan. Entonces generan muchos problemas, tanto para las democracias, pero para las mujeres que están contendiendo o que están ejerciendo un cargo de elección popular. Ahora bien, en términos de violencia mediática y digital, ¿qué ocurre? Los medios de comunicación también son perpetradores de esta violencia que después constituye violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Por qué? Porque se ha visto a partir de distintos estudios, el INE ha hecho estudios donde ha visto que los medios de comunicación no tienen una misma cobertura cuando son candidatos hombres que cuando son candidatas mujeres. Entonces, ahí hay un sesgo marcado, hay más espacio para los hombres que son candidatos o que están ejerciendo un cargo que para mujeres que están de precandidatas o ejerciendo un cargo. También se ha visto que en prensa muchos de los perpetradores de la violencia política contra las mujeres en razón de género son articulistas, quienes denostan, van y cuestionan a las mujeres por su cuestión de ser mujeres. Y esto también es cuestión de analizar. Muchas veces se da, de acuerdo con los estudios del INE, en ámbitos locales. Tal vez no es la prensa nacional la que está haciendo estas menciones, sino son en medios locales, en medios más regionales o más próximos a las comunidades en donde donde están estas candidatas, donde se ejerce la violencia. ¿Qué tipo de violencia? Bueno, pues estos comentarios de es que esta mujer es la esposa de y solo va a hacer lo que su esposo dice. Pues eso inhibe, o eso más bien le quita a esta candidata o a esta mujer que ya está ejerciendo un cargo toda capacidad, ¿no? Porque pareciera que ella no tiene capacidad de decisión, no tiene capacidad de pensar, no tiene capacidad ni autonomía, y entonces solo hace lo que un varón le dice, ¿no? Entonces nosotros observamos cómo en medios de comunicación tradicionales y después digitales se están perpetuando estos estereotipos, se están marcando sesgos, insisto, porque no va a ser lo mismo qué cobertura tiene una candidata que un candidato. O sea, si bien pueden cubrir a determinada candidata, si lo que dicen es, en 5 días que fue a la Cámara de Diputados se vistió de esta manera, pues eso no tiene nada que ver con la vida política y eso no tiene nada que ver con el ejercicio de sus funciones, y así ha ocurrido. Sin embargo, cuando se ha visto que de un candidato o de un diputado o de un senador se habla de cómo se viste, eso no tiene nada que ver, y por eso es que tenemos que atender mucho lo que se ve en medios y mucho lo que está en el ambiente digital para evitar que se sigan perpetuando estos estereotipos de género y estos estereotipos de qué es lo que hace una mujer y qué es lo que hace un hombre, tanto en su vida pública como en su vida privada.